Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Juan Martín Núñez Silveira, soy kinesiólogo especialista en cuidados críticos. Actualmente me desempeño en el Hospital Italiano y hoy estamos acá para hablar del segundo episodio de este canal de podcast, que estoy con muchas ganas de iniciarlo para compartir entrevistas con otros colegas internacionales cuando se pueda, como fue el primer episodio, que espero que lo hayan disfrutado. Sé que fue en inglés. Eh, pero fue una hermosa experiencia para mí poder compartir ese espacio con colegas de ese calibre, expertos a nivel internacional, de los cuales hemos leído un montón de papers y de los cuales seguimos aprendiendo. En esta segunda entrega, en este segundo episodio, es mi intención hablar un poco solo, pero contarles algo que vengo trabajando durante los últimos años, que es la ecografía tanto pulmonar como diafragmática, pero actualmente estoy, la verdad, que incursionando bastante en lo que es el análisis del diafragma en sí. Cuando hablamos de ultrasonido del diafragma, nosotros nos enfocamos en observar directamente, ¿no es cierto?, la calidad del músculo, el engrosamiento del músculo, el porcentaje, cuánto se contrae, ¿sí?, que es esta fracción de engrosamiento, que lo van a encontrar en la bibliografía. También observamos el desplazamiento, ¿sí?, la excursión del diafragma, y por ahí hay algunos trabajos que también evalúan la velocidad de desplazamiento, ¿sí? Son tres parámetros de los más habituales que observamos, con algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, la excursión del diafragma, como ustedes bien saben, es el desplazamiento del músculo hacia caudal, llevando consigo al hígado, que es el órgano que nos permite a nosotros tener una buena ventana acústica para poder observar con buena calidad el músculo. Este desplazamiento del diafragma puede ser provocado, ¿no es cierto?, por la propia insuflación del pulmón. Esta insuflación puede ser dada por el ventilador mecánico en el caso de los pacientes críticos. Entonces la excursión ya no sería una variable tan fidedigna. Pero cuando usamos solamente presión positiva al final de la expiración, como en el caso de los pacientes que tenemos ventilando espontáneamente con PIP o CPAP, como lo llamamos habitualmente, entonces quizás sí la excursión reflejaría un poco más la actividad del músculo. Ahora esta excursión la podemos tomar tanto en la zona de aposición como en la zona anterior, en la línea media clavicular, a través de el transductor convex, ¿sí?, apuntando hacia la zona de la cúpula del diafragma, y de esa manera obtenemos la excursión, ¿cierto? Esta excursión tiene que tener por lo menos 2 centímetros, ¿sí?, en hombres, para decir que el diafragma es capaz de desplazarse de manera normal y generar un volumen de aire adecuado. Si tenemos una excursión por debajo de ese número, decimos que el músculo diafragma no es capaz de desplazarse y por ende generar cambio de presión y ganancia de volumen. Así como se los cuento, es un parámetro bastante útil, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta esto que decíamos recién. A veces también tenemos dificultades con la ventana acústica, ¿sí? La ventana acústica, a veces con pacientes con mucho tejido graso, mucha piel, o la aparición de algún parche, alguna cirugía en la zona de evaluación, un tubo de tórax, nos va a dificultar la evaluación de la excursión. Pero en sí es una técnica bastante sencilla de llevar adelante. Por otro lado, tenemos, como decíamos, la fracción de engrosamiento, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a utilizar otro tipo de transductor, que son los traductores lineales, que tienen una mayor capacidad de generar una imagen más nítida, ¿sí?, una imagen más clara, pero con una menor profundidad en comparación de los traductores convexos. Entonces, estos traductores lineales nos van a permitir ver al músculo realmente, ¿sí? Vamos a observar la estructura del diafragma, el grosor, tanto basal como durante una contracción. Esto nos va a hablar puramente de la capacidad del músculo de contraerse.
Entonces, si lo ponemos de esa manera, es una medición o una variable que nos va a informar realmente del estado del músculo. A diferencia de la excursión, la fracción de engrosamiento la podemos realizar durante la ventilación mecánica con presión positiva inspiratoria, porque nosotros vamos a estar viendo la contracción del músculo. Y eso es lo que vamos a ir a medir, ¿sí? El engrosamiento basal, que nos va a hablar del trofismo del músculo, que tiene que ser por encima de 10 milímetros. Y la fracción de engrosamiento, o sea, cuánto cambia del basal a el punto máximo de contracción o el final de la inspiración, que sería la contracción del músculo, donde se logra la mayor sección transversa. Esa fracción de engrosamiento tiene que ser entre un 20 y un 36% del basal. Esto no quiere decir que el músculo esté totalmente normal o que genere la fuerza necesaria, ¿sí? Porque va a depender de muchas otras variables. ¿Sí? Pero si nosotros observamos que el músculo tiene un grosor normal, ¿sí? Por encima de 10-12 milímetros, y genera una fracción de engrosamiento entre 20 y un 36%, ese músculo probablemente sea capaz de tolerar una ventilación espontánea, ¿sí? Entonces, con esa última premisa, podríamos llegar a utilizarlo para predecir, por ejemplo, el destete o la salida de la ventilación mecánica de los pacientes. ¿Sí? Esta técnica se utiliza o se mide el sitio de mediciones entre el octavo y décimo espacio intercostal, entre la línea axilar anterior y media, como les decía, con el transductor lineal, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros tenemos esas dos variables que nos van a sumar bastante información a la hora de evaluar al músculo diafragma. Han aparecido otros estudios con otro tipo de técnicas. Por ejemplo, hace poco estuve investigando acerca de estos temas. Como les decía, vengo buscando información y leyendo, ¿sí? Y encontré algo que se llama Spiegel Tracking. El Spiegel Tracking es la medición a través de ecodoppler, ¿sí? El ecodoppler tisular, que algunos equipos de ultrasonido cardíaco lo tienen, que se utiliza justamente para ver el nivel de estrés que sufre el músculo cardíaco. Ese software trasladado a el diafragma, si nosotros tomamos el músculo diafragma, a través de este software podríamos medir el estrés, ¿sí? Y el tiempo que tarda el músculo en llegar a ese estrés. Entonces, fíjense en la información importante o interesante que podemos obtener, ¿sí? El estrés, ustedes saben que es la deformación que va a sufrir el músculo durante la contracción y el tiempo que tarda entre el reposo, la contracción y la relajación. Todo eso nos va a dar bastante información y nos va a aportar claridad a la hora de, por ejemplo, nuevamente intentar predecir el winning. El winning es la situación a la que nos enfrentamos todos los días, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de poner a los pacientes a ventilar espontáneamente. ¿Cómo sé yo que el músculo diafragma es capaz de llevar adelante la ventilación espontánea? Con el ventilador tenemos muchas variables, ¿sí? Que ustedes ya conocen, la P01, el delta de oclusión, el PMI, podemos ver la frecuencia respiratoria, podemos evaluar clínicamente a nuestro paciente si está usando músculos accesorios o no, pero la ecografía nos permite ponerle un número a través de la excursión, a través de la fracción de engrosamiento o a través del Spiegel Tracking, ponerle un número objetivo al músculo diafragma, que sabemos que es el principal actor en esta situación. Hace poco, hace 2 semanas, si no me equivoco, ha salido una revisión sistemática con metaanálisis de un colega de Italia, que ellos presentan una información bastante disruptiva o bastante interesante que me llamó mucho la atención, que es que la fracción de engrosamiento, tanto la fracción de engrosamiento como la excursión del diafragma, son dos situaciones que reflejan mejor o predicen mejor el winning que la PIMAX. Y esto es algo que yo lo vengo charlando hace no mucho tiempo, lo vengo conversando con mis colegas en el hospital
Y es una discusión que hemos tenido varias veces en diferentes situaciones con diferentes pacientes donde le hacemos una evaluación de presiones máximas estáticas a los pacientes, Pimax, por ejemplo, y a su vez medimos el diafragma, ¿sí? Y más de una vez hemos tenido discordancias entre la Pimax, que representa quizá valores dentro de lo normal, que el paciente podría sostener la ventilación, por decir un número, menos 40 centímetros de agua, pero a la evaluación ecográfica el diafragma no se ve con tanta capacidad de sostener la ventilación. Entonces se plantea la discusión: ¿a cuál de las dos herramientas le creemos? Lo que yo sostengo es que a través de la ecografía puedo ver realmente la capacidad del músculo, la situación del músculo, ¿sí? Puedo ver el trofismo, puedo ver la capacidad de contraerse, puedo ver la excursión, cuánto se moviliza, ¿sí? Si tuviese el software de Spiegel Tracking, que no lo tengo a mano, pero si lo tuviese podría ver la capacidad del músculo de estresarse o cuánto se estresa, ¿sí? Pero estoy viendo al actor principal. Con la Pimax, nosotros tenemos obviamente gran parte de la fuerza de esa Pimax la hace el diafragma, pero no toda. Entonces, ahí a mí siempre me ha generado esa discordancia, ese ruido, siempre me ha hecho ruido, hablando mal y pronto, que podamos tomar a la Pimax como un valor predictivo para el winning. Este estudio, esta revisión sistemática con metaanálisis, viene a traer un poco de luz evaluando, haciendo un análisis estadístico tremendo de un montón de estudios que han incluido en el metaanálisis, analizando muchos de ellos desde el punto de vista de si presentan o no alteraciones entre las mediciones, si la credibilidad del estudio es real, si la metodología que han utilizado es la correcta. Han hecho un análisis profundo y muy interesante, y ha llegado a la conclusión de que, entre una de las tantas, ¿no? La conclusión de que las medidas ecográficas representan mejor, digo bien, la predicción del winning a diferencia de la Pimax. Entonces es algo que podemos empezar a discutir, ¿no? Que ya venimos discutiendo, pero con este trabajo creo que podemos tener algo más de herramientas o de luz a la hora de determinar cuál de las dos herramientas vamos a utilizar para intentar predecir este winning. Es por eso que a través de este pequeño podcast, de esta pequeña charla o comentario, la idea era transmitir mi pensamiento acerca de esto, invitar a todos los colegas kinesiólogos, médicos y enfermeros que tienen contacto con pacientes en ventilación mecánica y que siguen y tratan de evaluarlos o los evalúan durante el winning, consideren a la ecografía como una herramienta útil que provee información muy objetiva, ¿sí? Sabemos que hay una variabilidad interoperador correcta, digamos, hay una buena variabilidad, los estudios que hemos visto al respecto han demostrado que la ecografía es reproducible, ¿sí? La técnica es bastante sencilla de hacer. Por eso los animo a empezar a utilizarlo, a capacitarse. Todas las unidades de terapia intensiva creo que tienen un ecógrafo. No necesitamos gran tecnología para hacer estas evaluaciones. Entonces los animo a que prueben, se capaciten y lo empiecen a utilizar. No para desplazar a la Pimax, pero para sumar una herramienta más a esa caja, a esa gran caja de herramientas que tenemos los kinesiólogos. Y bueno, invitar a los médicos también a que se sumen a esta evaluación muscular, que obviamente es el diafragma el que va a llevar adelante la ventilación espontánea. Bueno, espero que este pequeño episodio no los haya aburrido y espero sus comentarios al final de la encuesta, si les interesa hablar de estos temas así de manera acotada. Vamos a seguir con algunas entrevistas de colegas. Ya les voy adelantando que para el tercer episodio voy a invitar a un amigo, un gran amigo, con el cual vamos a estar hablando de
capnografía volumétrica, que es otro de los métodos de monitoreo avanzado que tenemos en la ventilación mecánica, que creo yo que lo utilizamos poco en la práctica habitual, y es algo de lo que me gustaría hablar con Leandro Borrasco. Ya voy adelantando quién es. Es algo que me gustaría hablar con él, que considero que es una persona que sabe mucho del tema, y los invito a sugerir otros temas, ¿sí? ¿Qué temas les gustaría tratar en este podcast? Bueno, espero tengan una gran semana. Gracias por escuchar a los que lo escuchen y por difundir a los que lo difunden. Les mando un gran abrazo. Hablamos pronto. Nos vemos en el próximo episodio.